Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Esta entrevista bastante informal en el sentido es para darle la bienvenida a nuestra universidad, la Universidad Pontificia Bolivariana, al doctor José del Valle. Ha sido una jornada esta semana muy interesante de compartir en el evento de pensamiento político que tuvo como una suerte de encuentro en ese pensamiento de la glotopolítica, de las relaciones lenguaje y acción, lenguaje y discurso, donde hemos tenido espectaculares conferencias. Sin lugar a dudas, esto ha alimentado a nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes de nuestro doctorado en estudios políticos y jurídicos y nos da alegría que se encuentren acá. Por eso vamos a hacer esta entrevista donde vamos a conversar de algunos asuntos que trabajamos esta semana y que van a seguir siendo objeto de estudio, de debate, de encuentro, de perspectivas. Entonces, José, básicamente me encantaría saber algo de ti, pero que estuviera unido a ese trayecto académico que has sido tú fondeando por el camino de los estudios del discurso, los estudios del lenguaje y finalmente pues es que esa es nuestra vida, estamos haciendo eso y me encantaría saber un poco. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. Ha sido hasta el momento una semana maravillosa, no solo por tratarse de un evento académico muy bien organizado y sumamente interesante, sino porque también en el curso de la semana hemos ido forjando relaciones intelectuales y afectivas que uno ve fácilmente proyectadas hacia el futuro. Bueno, yo soy natural de Santiago de Compostela, en Galicia, en el noroeste de España, pero mi vida se ha caracterizado por el movimiento, por la transformación. Primero, al ser gallego, ya de entrada me veo enfrentado en el curso de mi infancia a una cultura compleja, una cultura gallega que coexiste con la cultura española con distintos grados de comodidad o incomodidad. Estamos cerca de un aeropuerto, evidentemente, al mismo tiempo se produce en el curso de mi infancia y mi adolescencia la transición política, de la dictadura y a través de la ley de reforma política pues a que España se convierta en una democracia liberal. Entonces yo creo que esos procesos de transformación política que experimenta España que coinciden con mi adolescencia, con ese ingreso, ¿no?, a ser una persona con conciencia política, me influye enormemente. Hay un segundo cambio importante en mi biografía, que es el momento en que termino mis estudios de filología en Santiago de Compostela y me voy a hacer posgrado en Estados Unidos. Entonces ahí se produce una transformación importante en mí como persona, en la medida en que ingreso a vivir una vida nueva, a familiarizarme con gentes nuevas, pero también desde el punto de vista intelectual y profesional, porque ahí me familiarizo con formas de analizar el lenguaje distintas a las que yo había aprendido en Santiago de Compostela, en la Facultad de Filología, particularmente la dialectología social, la sociolingüística y los estudios de política lingüística, ¿no? Durante mi vida estadounidense, fue toda mi vida adulta, se produce algo que es de nuevo transformador, que es el que establezco una relación especial con América Latina, con distintos países de América Latina. Es a través de mi experiencia en las universidades norteamericanas que conozco a intelectuales latinoamericanos y latinoamericanas y que empiezo a desarrollar relaciones con América Latina y a conocerla verdaderamente. Y en eso estoy, sigo tratando de mantenerme en movimiento y es por eso que ya ahora que soy un señor mayor y bien avanzada mi carrera, sigo disfrutando enormemente de moverme y de estar aquí con ustedes. Qué bien, José. Esta semana en la Facultad de Ciencias Políticas, desde su doctorado, su maestría en estudios políticos, su pregrado en ciencias políticas, nos hemos hecho la pregunta, ¿qué relación hay con el lenguaje, eso que llamaba lenguaje? Y claro, obviamente una de las constantes es que no, es que los políticos usan el lenguaje, pareciera que solo ellos, y no, es que efectivamente todos
hacemos parte de una comunidad lingüística y seguimos reglas, un poco la tesis sirriana en la que participamos de esa comunidad, construimos instituciones, somos capaces de compartir con ellas, somos capaces de también cambiarlas y transformarlas. José, a mí me ha impactado mucho porque dentro de ese concierto de voces que aparecen dentro de los estudios del lenguaje, tú has, por decirlo así, has innovado o has sido recurrente, un trabajo que venía de los años 80, pero que tú lo has traído y se ha denominado esa perspectiva, ese amplio campo, si tú quieres, llamado la glotopolítica. ¿Qué es eso, glotopolítica? ¿Qué es eso de la glotopolítica? Bueno, te agradezco mucho que me confieras tanto protagonismo en el rescate de la glotopolítica. Yo soy uno de entre muchos jugadores que intervienen en el rescate de ese término y en su movilización para construir proyectos intelectuales iluminadores. La palabra glotopolítica sirve para recordarnos esa imbricación entre lenguaje y política, ¿no? Sirve para recordarnos que hay cierto tipo de experiencias sociales que solo las entendemos, solo las podemos explicar si partimos de esa conexión inseparable entre lenguaje y política. Por eso hablo de que se trata de una perspectiva, porque se trata de ubicarse en una posición desde la cual se ve justamente ese juego entre lenguaje y política. Pongamos por caso, el más evidente pues es el discurso político, ¿verdad? El discurso de un político que está tratando de persuadir a los votantes o a un cierto número de votantes de que él es la persona que va a defender sus intereses. Entonces ahí estamos ante un uso del lenguaje que tiene una motivación clara política, es la de ganar las elecciones y ascender al poder. Pero les puedo contar una anécdota de mi juventud, de esa época en la que yo estoy empezando a forjar mi conciencia política. Yo estudiaba en una secundaria pública, y tanto el gallego como el castellano, las dos lenguas formaban parte de mi repertorio. En el barrio se hablaba más gallego, entonces predominaba el uso del gallego. Y aquí los ubico a finales de los años 70, principios de los 80. Y se empezaba a dar un fenómeno que era el de la normalización de la lengua gallega, que había sido históricamente reprimida, marginada, reprimida de manera bien explícita durante la dictadura franquista, y estaba empezando a abrirse espacios en la sociedad gallega para el uso de esta lengua. Para el uso de esta lengua en espacios de los que había quedado marginada. Bueno, y un fenómeno que empieza a producirse es la galleguización de los nombres, por ejemplo de los topónimos. Algunos pueblos y ciudades que habían sido castellanizados se galleguizaban. Y lo mismo ocurría con algunos antropónimos, nombres de personas. Bueno, mis padres me bautizaron José, no José, que sería la versión gallega del. Entonces, recuerdo perfectamente estar yo reflexionando, a ver, ¿dónde me ubico yo políticamente? Ok, me ubico hacia la izquierda, pero ¿cuál es mi posición en relación con el nacionalismo gallego, ¿no? Con la demanda de un mayor grado de autogobierno como vía hacia la construcción de una sociedad mejor? Entonces yo me encuentro en esa tesitura y al tiempo me encuentro reflexionando sobre, ok, debería yo galleguizar mi nombre, debería pasar a presentarme como José. Recuerdo una reunión en mi escuela, la escuela secundaria pública, una reunión de un grupo cultural que se estaba formando, y éramos, no me acuerdo bien, 5. Recuerdo perfectamente, sí, que varios de los compañeros y compañeras eran ya militantes del nacionalismo, de las juventudes del nacionalismo gallego. Y nos llevábamos bien, pero hubo un momento en el que estábamos discutiendo sobre el tipo de actividades que emprender, y una compañera, medio humorísticamente me dijo: que tienes que falar ti que eres un colonizado, que tienes tú que decir que eres un colonizado. El colonizado me lo dedicaba por razón de yo no haber galleguizado mi nombre, porque insistía hasta ese momento en seguir llamándome José. Por supuesto, ese fue el momento en que decidí que no me lo iba a cambiar.
Muy bueno, muy bien. Muy bien, José. El panel de ayer, tu extraordinaria conferencia, haciéndonos un ABC de la utilización de las protestas en Chile, en varios países bien, y que produjo cambios fuertes. Titulado ¿Por qué hay que tomarse en la política? Un asunto muy nuestras democracias, acción constante a ellas en la misma democracia. ¿Por qué aparece eso que convocan, pero que también son interesantes algunos que nos permiten, por ejemplo, pues dinamizar la democracia? También ponerla en una desconfianza constante. Bueno, yo creo que la organización del lenguaje está directamente vinculada a la actividad política, a la acción política. Por lo tanto, el promover la cultura política de una población, de una sociedad, pasa por promover la cultura lingüística de esa sociedad. Lamentablemente, como decíamos ayer en el panel, los sistemas educativos han centrado su atención al lenguaje en tanto que matriz gramatical. Educar lingüísticamente a los jóvenes en enseñarles una gramática. La gramática de la variedad, en nuestro caso de la lengua, es identificada con el uso correcto del lenguaje. Sin embargo, sabemos, hemos estudiado el lenguaje sociológico, desde perspectivas filosóficas, politológicas, que la cultura lingüística de una ciudadanía no está basada exclusivamente en dominar una gramática, sino en entender cuáles son las dinámicas del funcionamiento del lenguaje en distintos contextos sociales, en distintos contextos comunicativos. De ahí que creo que hay que hacer una mayor inversión en educación, por supuesto, en todos los ámbitos de la educación, y hay que repensar la educación lingüística de la ciudadanía, para que puedan sus derechos y su responsabilidad como ciudadanos mayor competencia y no con la ingenua presión. Si utilizamos bien la gramática, vamos a representar de manera transparente nuestras ideas, ¿no? Que todos los enunciados son legítimos, pero de alguna manera todos tienen un fundamento. Exacto. Qué interesante. Vino la lluvia. Maravilloso. Estamos con nuestros estudiantes, Isa, un gusto tenerte aquí, ¿verdad? Y bueno, Lida, a mí me gustaría escuchar a ustedes. Cuenten. Gracias, doctor Santamaría, el doctor del Valle, por la oportunidad en este espacio académico en estos días. Bueno, yo tengo dos preguntas, me permiten las dos preguntas. Y a propósito de escuchar al doctor del Valle, me gustaría que el doctor del Valle nos pudiera responder cómo se puede conversar desde la política pública de los territorios con la glotopolítica. Si me lo permiten, cómo establecer ese hilo conductor entre el lenguaje y acción de los territorios y la glotopolítica. Muy bien. Vamos a ver, en relación con la primera pregunta, me parece que es fundamental que los poderes públicos sepan desplegar de una manera, sepan desplegar el lenguaje en nombre de la cual trabajan. Entonces, eso requiere de una mayor educación lingüística por parte de
o detentan las posibilidades. Y la perspectiva glotopolítica nos invita a estudiar cuáles son las estrategias comunicativas que conducen a que la relación entre los poderes públicos de una determinada manera o de otra manera, de si gobiernan para el pueblo o por mañana, ¿no es cierto? Creo que respondería como la otra cara de la misma moneda, ¿verdad? Creo que producidos desde distintas disciplinas, ¿no?, con una impronta glotopolítica, podrían resultar extraordinariamente útiles para que los poderes públicos entiendan los mejores modos de articular el lenguaje para emprender sus acciones políticas, ¿no? Ahí veo yo que está la conexión. En la medida en que la glotopolítica estudia la vinculación entre el lenguaje y la acción política, pues esos saberes pueden resultarle extremadamente útiles a quienes quieran gobernar realmente en beneficio de aquellos que gobiernan. Gracias, doctor. Finalizar, darle de nuevo las gracias a José del Valle por venir a Medellín, por volver a Colombia y por recibir a nuestros estudiantes, que finalmente son la razón por lo que hacemos, llevar nuestros trabajos académicos a otros lugares, a instancias, pues nos alegra profundamente. La Facultad de Ciencias Políticas, su maestría en Estudios Políticos, el doctorado en Estudios Políticos y la Universidad Pontificia Bolivariana en general, esta comunidad académica se siente, tiene un honor, se siente halagada por tu presencia acá. Y yo estoy muy agradecido, y qué mejor manera de rematar que purificado por la lluvia antioqueña. Qué bien. Gracias, José. Muchas gracias a ustedes. No, y ya